Señor te bendiga. Continuamos con nuestra reflexión sobre el libro de los Hechos. Y hoy queremos reflexionar sobre el ministerio del apóstol Pedro. Hechos capítulo 9 versos 32 al 43 dice: Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope en casa de un curtidor llamado Simón. Como te decía, vemos aquí el ministerio del apóstol Pedro, un ministerio muy notable, y veíamos que él hacía muchos milagros, pero no los hacía por su propio poder, sino que los hacía en el nombre de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo muchos milagros y ahora ya había muerto y resucitado y había ascendido al cielo. Sin embargo, la iglesia con el mismo poder sigue haciendo grandes milagros, y esto lo vemos a través de los discípulos de Jesús y también en especial del apóstol Pedro. Esto nos muestra que los milagros no cesaron simplemente en el tiempo de Jesús o en la iglesia primitiva. Cuando Dios nos dejó el Espíritu Santo, también nos dejó el poder de hacer milagros, de servir y de hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Seguramente a veces nos falta fe, seguramente a veces nos falta más cercanía con Dios, y que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros para poder ver cosas grandes y maravillosas, como lo hacía Jesús y como vemos aquí en la iglesia primitiva. Pero hemos sido testigos muchas veces de personas que han recibido curaciones, que han recibido bendiciones y cosas especiales en su vida, porque Dios sigue obrando hoy en día, porque Él está presente en la iglesia, pero necesitamos buscarlo más y estar más conectados con el Espíritu Santo. Y vemos aquí, como te decía, el ministerio de Pedro, un ministerio importante en la iglesia primitiva. Pedro está aquí visitando varias comunidades cristianas, comunidades que surgieron en los alrededores de Jerusalén, de Judea, seguramente a través de personas como Felipe o como otros cristianos que tuvieron que huir a causa de la persecución y empezaron a evangelizar. Y en estas ciudades empezó a crecer el evangelio. En un principio se trataba de judeocristianos, es decir, personas judías que vivían en otras ciudades y que se habían convertido al cristianismo. Pero más adelante vamos a ver que el evangelio incluso llega a las personas que no eran judíos, a los gentiles. Pero vemos aquí que a través del apóstol Pedro, Dios empieza a obrar de manera muy especial y empieza a hacer muchas señales y milagros. Y entre estos, pues, este relato nos relata 2 en especial. Uno, la sanidad de un hombre llamado Eneas, y otra de una mujer llamada Dorcas. Eneas era un hombre que se había convertido al Señor. Sin embargo, ya llevaba 8 años en su condición de enfermedad, postrado y paralítico. Una enfermedad que poco a poco fue inmovilizando su cuerpo hasta dejarlo en una condición totalmente dependiente. Eneas, vemos en Hechos capítulo 9, 32, que está ahí postrado, y entonces llega Pedro y las palabras de Pedro son:
Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y entonces dice la palabra que enseguida él se levantó. Nota tú que cuando aquí Pedro está llamándole a que se levante, no lo dice simplemente Eneas, levántate, sino que recalca, Jesucristo te ha sanado. Qué importante lo que hace Pedro, dar la gloria a Cristo y reconocer que el poder no está en él, el poder está en Cristo. Así que nosotros también debemos aprender siempre a dar la gloria a Dios. Recuerdo un pastor que cuando le felicitaban por haber hecho un buen sermón, pues él decía, la gloria no es para mí, la gloria sea para Dios. Y eso nos hace reflexionar que nosotros siempre tenemos que llevar a las personas a que miren a Jesucristo. Este testimonio, esta sanidad, sirvió para que muchas personas de su alrededor creyeran y abrazaran la fe, para que personas que no conocían de Dios en esta ciudad se acercaran a Dios. Y dice la palabra de Dios que el Evangelio llegó a muchas personas a través de estos actos. Al punto que en una ciudad cercana, más o menos a unos 18 kilómetros de ahí, en Jope, en otra iglesia se había ya regado la noticia de que Pedro estaba visitando las iglesias y que estaba cerca. Y en esta iglesia pues había una mujer llamada Dorcas, o en hebreo Tabita, una mujer que constantemente estaba sirviendo y ayudando a los necesitados. Esta mujer enfermó y esta enfermedad le llevó a la muerte. Vemos aquí a una mujer que en su condición humilde estaba siempre sirviendo a Dios. No era una diaconisa de la iglesia, no era una predicadora, pero en donde Dios le había llamado, ella se esforzaba por servir a los más pobres y por mostrar el amor de Dios a las personas que más lo necesitaban. Lo cierto es que el testimonio es muy importante para que más personas puedan acercarse a Dios. Es importante que nosotros podamos bendecir a otras personas y que ese testimonio pueda hacer que otros conozcan de Dios. Uno de los aspectos que me motivó a mí a seguir a Cristo cuando yo era adolescente era justamente el testimonio de personas que decidían servirle a Dios en distintas áreas. Recuerdo que me impactó la vida de una mujer que constantemente estaba cocinando en un comedor social para ayudar a niños que no tenían recursos simplemente por amor. Y fue uno de los testimonios que me hizo querer servir a Dios. Recuerdo también que me motivó muchísimo algunas campañas médicas que se hacían para evangelizar y donde muchos médicos dejaban sus vacaciones, tomaban el tiempo de trabajo que ellos tenían para poder servir a través de la medicina, a través de lo que ellos manejaban en lugares donde habían personas con mucha necesidad y también de esta manera evangelizaban. Son estos testimonios de servicio, estos testimonios de amor y misericordia los que hacen que las personas de afuera puedan creer en Dios y puedan ver lo que Dios está haciendo. Más que enseñanzas muy elaboradas acerca de la filosofía de la vida o si Dios existe o no, lo que realmente impacta la vida de las personas del mundo son vidas comprometidas que aman a Dios y que están pendientes de servirle y de hacer su voluntad. Y justamente este era el testimonio de Tabita o de Dorcas. Y el testimonio de esta mujer impactó a muchas mujeres pobres que en ese momento lloraban su pérdida. El apóstol Pedro mira el testimonio de esta mujer y con la dirección del Espíritu Santo ora por ella. Justamente pide ir a un lugar a solas y se postra delante de Dios, dando gloria a Dios. Y le dice al cuerpo ya inerte de esta mujer, recuerda que ya había pasado buen tiempo desde que ella murió, incluso ya le habían arreglado como para el entierro, y él se postra y ora para que Dios sane y para que Dios vuelva a la vida a esta mujer, mostrando algo maravilloso, que Dios obra para dar vida aún después de Jesucristo. Y esta mujer vuelve a la vida. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar y qué es lo que nosotros podemos aprender del ministerio del apóstol Pedro? Primero, Dios lo usaba en gran manera para poder servir a la comunidad, a la iglesia que estaban haciendo. Segundo, podemos ver que Dios sigue obrando milagros hoy en día como lo hizo hace 2000 años a través de Jesús. Y para eso usa a cada uno de los seguidores de Cristo. En este caso fue al apóstol Pedro. Y tercero, podemos ver el servicio.
Qué importante poder servir a Dios con nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios usa tu vida para bendecir a otros? Pues permite que Dios use tu vida y que tu vida sea luz en medio de la oscuridad y que muchas personas se acerquen a Dios a través de lo que tú vas a hacer el día de hoy con tu testimonio. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.